La gloria de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Físicamente me siento como si me hubiesen pasado no sé cuántos camiones por encima. Pero mi espíritu está más firme que nunca, fortalecida en mi papá. Ya estoy subiendo el video que grabé hoy por la mañana, sin luz. Bueno, vamos a continuar. Pero tenemos bastante material acumulado. Gracias, Señor. Esto lo vamos a titular este video: La maldad ha llegado a su colmo, porque así me dijo el Espíritu Santo. Esto fue recibido el sábado 11 de abril del 2026 a las 10:46 de la mañana. Coloco: wow, la maldad ha llegado a su colmo en 2026. Esto considerando lo que Dios ha venido tratando conmigo, aleluya. Dense cuenta que la posición del celular y todo, desde donde se me está grabando es diferente, porque en realidad físicamente, hoy no quiero batallar con eso. Aleluya, no quiero grabar sentada sin sostenerme en nada, porque son como muchas cosas juntas, ¿no? Yo entiendo que el Señor lo está permitiendo, pero lo importante es que obedezcamos a Dios como sea, obedecer a Dios. Así que hágame el favor y no se deje distraer, no se fije en lo natural. Si es posible, ponga el video y mire para otro lado. La gloria de Jesucristo. Ok. Wow, la maldad ha llegado a su colmo en 2026. Signo de igualdad, tiempo en el que ha sido quitado el continuo sacrificio. Hermana, pero ¿cómo es esto? ¿De qué está hablando usted? Yo voy a seguir leyendo. Donde él me detenga para explicar, le explico. Si no, todo al secreto, todo al secreto. Me dice de nuevo: la maldad ha llegado a su colmo. No lo han entendido. No han entendido que el mal ha cubierto la tierra y que solo les he dado una prórroga de media hora. De media hora, hija. Siguen jugando conmigo. Y después me dice vampirismo. Pero él me dice esto porque yo todavía quedé en shock con lo que me habló de Celine Dion, de esta Hillary Clinton, TON, esto. Entonces, yo busco por el Espíritu, porque si él me quiere hablar de eso, eso tiene que aparecer en la Biblia, que sé que aparece, ¿no? Pero tiene que ser bajo revelación, no por interpretación humana. Entonces, tengo una visión. El Espíritu Santo me muestra una imagen de esta que puede aparecer en cualquier documental o algo de YouTube, en las redes, y me muestra un rey. Y puedo saber que es un rey de una antigua civilización. Declaro que la sangre de Cristo los cubre en esta hora en el nombre de Jesús. Me muestra que es un rey de una antigua civilización y me dice, al ver que busco por mi espíritu qué rey es, comienzo a buscar fulanito, sutanito, princejito. Oigo, Nínive. Me dice, son los mismos. Están aquí. Entonces, ¿qué hace mi razonamiento humano? Cuestionó: Señor, me estás diciendo que son los que te refieres a Nínive, a esa cultura, ¿verdad? Y me estás diciendo que están aquí, son los mismos. Me estás hablando de vampirismo, de la enfermedad de Kuru. Te refieres a los espíritus inmundos, a las entidades que los llevaban a ellos a realizar estas prácticas, porque no se nos olvide que enviaste a Jonás porque querías que se arrepintieran, porque los amabas y querías que le diste una oportunidad, ¿no? Entonces quiero entender, no eran humanos, quiero entender. Y el Espíritu Santo me hace entender entonces que una vez recibieron la palabra de advertencia, se arrepintieron, porque si se arrepintieron, usted lee la historia, aleluya, con la ayuda del Espíritu Santo, y el rey proclama ayuno, se arrepienten. Así que en esa primera ronda, en esa primera y única, porque se les mandó la palabra, no es que después el Señor mandó a Jonás de nuevo, pero después llegó, más adelante usted lee y usted se entera que fueron destruidos, que Nínive fue destruido. Aleluya. Dice el Señor que después que fue enviada la palabra
para llevarlos a un arrepentimiento, a un despertar, aleluya. Ellos entendieron, reconocieron, se arrepintieron, pero luego volvieron a practicar el mal con complacencia y conscientes de ello. Me dice prevaricación. Ellos eligieron, y el mal debe ser cortado de raíz o se encarnaría. Apocalipsis 16, 8 al 11, Apocalipsis 6, 15 al 17, Apocalipsis 9, 21. Vamos a leer un poquito. Apocalipsis 16, 8 al 11. A mí me gusta leer es por darle más que todo un contexto de lo que le estoy dictando. Pero se supone que tenemos que estudiar, todos tenemos que estudiar. 16 del 8 al 11, que nos dice, como el Señor me lo dijo, es una cuestión de decisión. Así que ¿a qué se refieren estos pasajes? Gracias, Señor Jesús. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Si nos vamos al 11, dice, pasamos por el día y habla del derramamiento de la quinta copa, y el 11 dice, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por su úlcera, y no se arrepintieron de su obra. Pues de eso se trata el resto de los versículos, donde, que es una cuestión de decisión. Entonces ya cuando ellos eligen el mal, son desarraigados, porque si no comienzan ya a ser seres no humanos. Eso fue lo que me dio a entender ahí. Y aquí me dice, dejarían de ser humanos. Todos tienen la misma oportunidad. Los míos no se perderán. Es cuestión de decisión. Ya lo he dicho, y hoy no será diferente. Es decir, que pasó en el tiempo de Nínive, que pasó en el tiempo de cuando el Señor dio la orden de exterminar a Amalek. Hoy no será diferente. El Señor va a llevar todo a su orden. Aleluya. Dice, blasfemarán mi nombre, haciéndome responsable, me dice el Padre, haciéndome responsable de su desgracia, cuando en verdad es la consecuencia de sus malas acciones, es la consecuencia de su prevaricación. Daniel 8:12. Daniel 8:12, parafraseo, dice, a causa de la prevaricación será entregado el altar, será entregado el ejército para ser pisoteado, será entregado el continuo sacrificio. Léalo, estoy parafraseando. Es decir, que a causa de esa maldad que aumentaría, que ya llegó a su colmo, entonces cuando son entregados en manos del enemigo por tiempos y la mitad de un tiempo, y en medio de eso unos blasfemarán, unos se endurecerán contra el Padre y otros reaccionarán y se arrepentirán. Me sigue diciendo, el juicio es la oportunidad de que reaccione y se arrepienta, pero muchos se perderán. Y me dice Zacarías 13, 8 y 9. Será su decisión. Podía sentir el dolor en el corazón del Padre. Continúo estudiando. Daniel 12, 11. Me lleva a Daniel 8, 12, Daniel 9, 27, Daniel 11, 31, Mateo 24, 15. ¿De qué hablamos? Leo, 1 de abril 2026, el día 1 del 2026, el día 1 del mes 1 del 2026, como si fuera 1 de enero del 2026, pero calendario de Dios. Ok, gracias Jesús. Llega la mitad de la semana, 3 años y medio, el día 1 del 2026, llegamos a la mitad de la semana de Daniel. La semana 70, la mitad de la semana en la cual es interrumpido, el Señor usa otra palabra en la Biblia, déjame ver, es suspendido el continuo sacrificio. Así que el día 1 del 2026 llega a la mitad de la semana, 3 años y medio. ¿Y cuándo fue el día 1 del 2026? Ya pasó el día 1, ¿verdad que sí? Me dice aumento de la maldad, colmo de la maldad. Y le digo, claro,
Estamos según tus misterios a la mitad de la semana 70 de Daniel. Claro. 2023 al 2030 es una semana de años, 7 años. ¿Y cómo es que estamos a la mitad? Acabamos de pisar el cuarto toque. Acabamos de pisar el principio de la mitad de la semana, porque a la mitad del 2026 estamos justo a la mitad de la semana. Gloria a Dios. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Me comienza a parafrasear la palabra. A la mitad, Sharabanda, Ramakendarama y Semenda, Ramanda, Samakia, Oso que debe, Sarababa. Oh, alabanza, Namakenda, la Maya Sonda, Ramakia, Sakinda. ¿Y qué es lo que se les ha venido impartiendo? ¿Qué es lo que se les ha venido advirtiendo? Que a la mitad del 2026 principia la gran tribulación. Así que a la mitad de la semana, que es a mitad del 2026, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y me dice, a causa de la prevaricación, el colmo de la maldad, se le dio permiso al enemigo para que se enseñoree del ejército del cielo y las estrellas, y les eche por tierra y les pisotee. Daniel 8:10, estudien, busquen mi rostro, sométanse, aleluya. Unidad, unanimidad, aleluya, unidad en el espíritu. Lo que no entiendan, pregúntenmelo a mí, aleluya. Examinarlo todo, tomar lo bueno, desechar lo malo. Hay mucha contaminación y aumentará, aleluya. Mucha contaminación en mi palabra y mucha palabra contaminada. O sea, mucha palabra que no es de Dios y mucha palabra de Dios que viene sucia. Hay que ir al secreto, Vea, como les testifiqué, que a la primera publicación en la página del Facebook del ministerio que tenía en los 2 años, creo, no sé, el tiempo que tengo meditando por YouTube, ya tenía más de 1 año que no publicaba por allá porque el Señor no me dio más nada. Estaba inactiva totalmente en YouTube y en la página. Estaba fundando, estaba ocupada. Pero el mismo día que el Señor me dio la primera palabra que iba a compartir, que es: Filadelfia no recibirá ayuda hasta que no haya sido pasada por fuego. Filadelfia recibe la ayuda de las 2 alas hasta el verso 14. Antes no. Y sin embargo todavía después del verso 14, recibiendo ayuda, aleluya, el dragón le envía, un aluvión de agua que sale de su boca, que estamos hablando, aleluya, de doctrinas de demonios. Estamos hablando de un arrope de tinieblas que va a tratar de envolver a este remanente. Y eso fue yo subiendo la palabra y fue escrita. A raíz de ahí comencé a grabar videos porque entendí que tenía que ser más contundente. Inmediatamente se manifestó el enemigo, se los compartí, ¿verdad? Que yo estaba torciendo la palabra. Gloria a Jesucristo, porque si al dueño de casa llamaron Belcebú, y además eso es algo que ya el Señor viene hablándonos al remanente, sabemos, ¿no? Pero lo que les quiero decir con esto es que el enemigo quiere que nos callemos, hermano. Esto que ustedes me están viendo, yo tengo como 2 semanas o más con esa molestia. Se ha ido extendiendo y baja y empeora. Hermano, me unjo, reprendo y avanzo. No voy a prestarle atención al enemigo, aleluya. A veces el Señor me lleva a alabar, me lleva a cantar coro, a veces el Señor me lleva a ministrar, a meditar. Y si no, hermano, así como llegó, se tiene que ir. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Hermano, dijimos, porque el Espíritu lo ministró, que la persecución aumentaría, que iba a ser muy sutil, que al ojo natural no se iba a notar, que si nosotros hablamos con nuestros cercanos que estén en la carne, creyentes o no, y decimos que estamos bajo persecución, nos van a llamar locos o fanáticos. Pero el que está en el Espíritu sabe que lo que se está moviendo es tremendo. Sigo leyendo. Gracias a Jesucristo, aleluya. Pregunto, Mateo 24:15, la abominación desoladora en el lugar santo, de lo que habló Daniel, me lleva a 1 Corintios 15:52. Ahí me está hablando de la resurrección de los muertos y transformación de los resucitados, de los que quedaron y los que viven, ¿no? Y nosotros que quedamos,
que vivimos, que hemos quedado, seremos transformados. Está hablando de dos eventos, ¿no? En un mismo momento. Entonces yo voy escribiendo, como ya saben, para seguir fluyendo, a ver si me viene algo más, o si no, ya siento por el Espíritu que no me va a dar más nada y paro. Entonces coloco, entonces hablamos de manifestación de las primicias, aleluya, que serían los transformados, el de repente de Dios, el dunamis, y despertar y avivamiento de los que alcanzarán el 60%. Meditando, 1 Corintios 15:2 a 15:52, aleluya. El último toque de trompeta coincidirá con el conteo de los 1335 días, estoy hablando en el calendario general, porque no olvidemos que por el calendario individual, en este año, en la primera mitad de este año, que ya vamos avanzado, aleluya, el Señor va a tener un trato con un remanente para ayudarlos a alinearse y poder llevarlos al lugar de sustento, ¿verdad? Entonces yo aquí ya le estoy preguntando por el calendario general, estoy tomando nota hasta que el Espíritu Santo me viene rompimiento y el Espíritu Santo empieza a hablar, aleluya. Ok, es una pregunta que le hago. El último toque de trompeta, a la final trompeta, ¿coincidirá con el conteo de los 1335 días? Estoy preguntando porque dice, bienaventurado, aleluya, el que soporte o es que aguante o el que espere y llegue a 1335 días. Vamos a buscarlo. Daniel 12:12 dice, bienaventurado el que espere. Ninguna de esas era. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, que es donde será todo consumado. Entonces yo estoy como tirando ahí y anotando, ¿no? Y el maestro, y también Mateo 24:15 me lleva a 1 Tesalonicenses 4:16. El maestro viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. ¿Qué me estás explicando? Tus fieles serán guardados en medio del colmo de la maldad, mientras entra el resto. En Daniel 12:12, liberación y restauración. Isaías 30:18. Apocalipsis 11:18, gracias Espíritu Santo. Él me dice, es así, porque yo voy leyendo, pero yo no voy cuestionando, Señor, pero prácticamente le estoy compartiendo en mis notas. No hay una revelación como tal, me dice, porque es para que estudien. Es así, es para que estudien. Porque yo le voy preguntando, amado, y si yo no recibo respuesta o de repente me termina de hablar de otra cosa, después que yo terminé de anotar todo, porque hay un montón, yo me regreso lo que yo le estaba preguntando, ¿ok? Y sigo estudiando. Entonces sigo preguntando. Apocalipsis 11:8, fin de los 42, voy a repetir. En Daniel 12:12, flechita al lado, liberación y restauración. Isaías 30:18, Apocalipsis 11:18, flechita al lado, fin de los 42 meses, que sería la abominación desoladora, flechita al lado, Daniel 12:6, los fieles siendo guardados en medio del colmo de la maldad, Apocalipsis 13:5. Y aquí yo simplemente sentí que ya no me iba a decir más nada. Aleluya, la gloria del Señor Jesús. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver. Esto, gracias Señor Jesús. Bueno, aquí dice jueves. Aleluya. Bueno, el asunto es que inicio, sábado, que ya se lo dicté, y entonces ya tengo domingo, aleluya, 11, un poco más de las 11:30 de la mañana, domingo 13 de abril del 2026, voy a continuar con el tema, escucho a la final trompeta, coloco a la final trompeta, pero el Señor me comienza a hablar de otra cosa. Bueno, pareciera otra cosa, pero así que yo tomo nota 12:16, porque la final trompeta no fluí, y comienzo a tomar nota de lo que el Espíritu Santo me dice. ¿Entiendes que no es tan simple, tan rápido o tan sencillo como se ha querido entender, verdad? El Espíritu Santo se refiere a que el resto de sus primicias alcancen la plenitud o la doble porción o la madurez. Aleluya. Verdad es
me dice, y no sería adherente a mi naturaleza justa que los mayores hayan pasado tanto tiempo pagando un precio. Y esto es lo que el pueblo de Dios no quiere escuchar. El pueblo de Dios quiere que se les diga, aleluya, que a ellos no les va a pasar nada y que vamos a ser tomados así, entresacados, con las vestiduras manchadas y nos vamos para el cielo. Y alaba lo que Él vive, aleluya. No sería propio de mi naturaleza justa que los mayores hayan pasado tanto tiempo pagando un precio crudo y muy real para que yo me forme en ello y que el resto solo por mi intervención lo logre. O sea, que yo tendría que hacer el trabajo de ellos porque ellos piensan que en realidad ellos no tienen que hacer nada para poder ser tomados, para poder ser llevados al lugar de sustento. No, me dice el Señor. No es como si llegas con una vara mágica, como si llego con una vara mágica y los transformo. Y me dice Zacarías 14, debo seguir trabajando en sus vidas. La diferencia es que el mundo entero ya no estaría bajo el maligno y nada conspirará contra ustedes. ¿Por qué crees que ocultaré el trigo en mi presencia y luego la cebada? Se alineará. ¿No serán llevados pues al 60% o es al 100%? Al 60%, Señor. ¿No ves cómo? Se lo voy a volver a leer. ¿Por qué crees que ocultaré el trigo en mi presencia y luego la cebada se alineará a ellos? El trigo va a ser ocultado en la presencia del Señor hasta que entre la cebada, que alcance el nivel que tendrá el trigo en ese momento, que será que el 60%, la primera porción, la inmortalidad. ¿No serán llevados pues al 60% o es al 100%? Yo le digo al 60%, Señor. ¿No ves cómo en los tiempos antiguos, hermoso, como el Señor me enseñó por su palabra, me encanta? Enoc, Moisés, Elías, ya lo habían alcanzado. ¿Dónde hubieran quedado ustedes entonces, los mayores de este tiempo? Claro, si el Señor no fuera todo lo hermoso, maravilloso y justo que es y paciente, nada más con el remanente que lo alcanzó en aquel tiempo, nosotros no nos hubiese dado tiempo tampoco, amados. Hay tanto que aún está en misterio y no entienden, no han entendido. Recuerda cuando recibiste la primera porción, signo de igualdad, inmortalidad, 60%. Sí lo recuerdo, ya eso los he contado, ¿verdad? No los rescató Moisés, claro, en ese momento no sabía yo de qué se trataba, solamente entendí lo que me dijo y ya, no tenía la profundidad. No los rescató Moisés y luego continuaron el proceso para luego recibir el galardón, la entrada a Canaán. Aleluya. No los rescató José y aún continuaron el proceso. Dime pues, habla de mi trato contigo. Pues sí. Recuerdo cuando entré en la inmortalidad porque estaba llegando de viaje de fundar el primer campamento y en una administración a solas contigo me dijiste, has vencido la muerte. Me lo vuelve a decir, o sea, me quitó las palabras de la boca. Y después de eso, no viviste ningún otro proceso hasta la glorificación o doble porción, hasta la plenitud, hasta la madurez, no viviste nada más. Uf, le coloco, sí. Aún me estoy recuperando del último proceso. Y aún dime más. Quiero que seas ejemplo y testimonio para ellos. Después de la glorificación, no has sufrido ni vivido ningún otro proceso. Todo te va ok. Me hace así el Espíritu Santo. Pues Señor, me has dado el entendimiento que entre tanto el poder del maligno, el inicuo, no haya sido quebrantado. Ay, qué horrible escribo, Señor, ten misericordia de mí, todo me lo como. Dios, tremendo. Menos mal que son cosas que están en mi espíritu. Que entre tanto el poder del maligno, el inicuo, no haya sido quebrantado en el mundo y en cada uno como templo y morada, nada habrá acabado aún. Y bueno, me dice Zacarías 14.
Es decir, se vive diferente todo, le sigo diciendo yo, todo desde la madurez, pero se vive lo mismo que viven los demás. La diferencia es que al tener la madurez que el Espíritu Santo te ayuda a obtener, lo que te zarandeaba antes ya no te zarandea, lo que no entendías antes lo entiendes ahora, y también hay cosas que estás aprendiendo porque es una etapa nueva, todo es nuevo acá, pero por haber, yo voy a hacer un paréntesis aquí. El Espíritu Santo me dijo una vez, el maestro me habló por medio de su Santo Espíritu porque sé cuándo es Él, pero tenía tanta tristeza el Señor Jesús y me dijo que nosotros a veces, mi pueblo, estaría yo como en el tercer año en el Evangelio, se enfoca tanto en llegar a la meta, sobre todo cuando no tenemos esa madurez de entender que fuimos llamados para cosas mayores que ser pastores dentro de una congregación y ser alabado y honrado por los hombres y ya. Pastor, evangelista, eso es todo. Claro, yo estaba en esa etapa. Aleluya, pero ya yo había tenido un encuentro personal con el Señor, así que yo no entendía bien a lo grande que hemos sido llamados, pero porque en el Señor no hay llamamientos de ministerios pequeños, pero también entendía que, no sé, algo me pasaba con ese nombramiento de hombre, ese nombramiento a dedo, algo me pasaba, ¿no? Yo pensaba en esas cosas, me habían dicho el año siguiente estaremos honrando su ministerio, me dijo en la cobertura pastoral de ese ministerio en el que yo estaba. Ellos viajaron de Suiza a conocerme, el Espíritu Santo les dio testimonio de mí, pero no estaban guiados por el Espíritu Santo porque quisieron honrarme, como honraron a José, y eso fue el pastor dándome esa palabra. Lo despedimos, se mueve a Suiza, se quedaría 15 días aquí. El pastor no se había terminado y yo le dije, la pastora escuchó la palabra, cuando el pastor me lo dijo, y me dice, estaba detrás de ella, detrás de mí, y estábamos en columna así, despidiendo al pastor. El pastor se fue acercando, nos abrazamos y él me dice, el año que viene estaremos honrando su ministerio. Yo no me di cuenta que ella está detrás de mí. Y me dice, Sara, yo escuché que el pastor te dijo esto y esto. Y yo le digo, sí. Pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Te van a ungir como qué? Como... Y yo le dije, no sé, lo único que le puedo decir es que me viene palo. Si ya declararon esa palabra, o sea, que me prepare para ser molida, para ser trillada. O sea, ya había un entendimiento profundo en mí, aleluya, de que yo estaba en una zaranda, yo estaba en una molienda ahí, en una, ¿cómo le dices tú, Padre mío? Aleluya, en una, no lo recuerdo ahorita, eso, donde se trilla la cosa, sí. Entonces, mi hermano, y en realidad no pasó el mes cuando comenzaron a pasarme unas cosas, eso fue horrible. Hasta que el Señor me saca de ahí, Él da la palabra, declara, y yo sabía, y me mandó la palabra por vasos de afuera, que no pertenecían a ese ministerio, y sabía que Dios me estaba sacando. Entonces, el Espíritu Santo me dijo en ese tiempo, mi pueblo se enfoca tanto en la recompensa inmediata, que la mayoría de las veces de parte de hombres. Otras veces Dios que le va dando a uno premio de consolación, Dios lo va honrando a uno, le honras, eres obediente, Dios te conoce, Dios a veces te da un respiro de las pruebas, todo. Y por la misma falta de madurez, a veces porque no nos dejamos limpiar como Dios quiere, a veces porque no sometemos las áreas de nuestras vidas como debe ser. No entendemos a profundidad lo que Dios quiere tratar con nosotros y estamos apurados porque entendemos mal lo que Dios trata con nosotros y estamos apurados por salir de ese proceso porque sé que cuando salga de ese proceso ya voy a ser pastor, ya voy a hacer esto, ya voy a hacer lo otro. No, hermano. El Señor me dijo con una tristeza tremenda, no valoran el vivir la prueba, el vivir el proceso, el caminar este camino pedregoso de mi mano, en mi compañía. No entienden que si lo hacen de esa manera, que si están pendientes del día a día, lo que tienen que aprender de mí en el día a día, no entienden que si están de la mano de mi espíritu, es que van a terminar al final de esa etapa maduros y enriquecidos espiritualmente. No entienden que eso es lo que les va a llevar a la madurez. Entran en el proceso y salen igual, porque tienen el ojo puesto en honras de hombre, en recompensas de hombre, en las vanidades del mundo, en el espejismo que le ofrecen los espíritus de error que los ministran, y se pierden la hermosura de caminar conmigo cada etapa. Tremendo, mis hermanos.
Tremendo, eso no se me olvidó nunca. Bueno, una de las cosas a las que el Espíritu Santo me llevaba, y eso lo hace Él, porque el único que nos va a llevar a nosotros a toda verdad y a toda justicia es el Espíritu Santo. El enemigo, aleluya, siempre te va a llevar en sentido contrario de lo que Dios manda, ¿no? Pero si usted tiene comunión con Él, aunque no tenga suficiente madurez, usted va a entender siempre cuando algo viene de parte de Él o no, cuando la dirección es de la forma correcta. Mi hermano, en estos casi 3 años y medio, porque para cuando el Señor saca la enfermedad a la luz, ya yo tendría casi 2 años, año y medio más o menos, que no declaraba con mi boca que estaba enferma porque Él no me lo había dicho, pero no quería como soltar una palabra y caer en cama fuera de la voluntad del Señor, porque sabe que esas cosas el enemigo las toma. Bueno, pero una de las cosas que el enemigo, el Espíritu Santo, que el Señor reprenda al diablo, que el Espíritu Santo me llevaba a estar totalmente consciente durante todo este tiempo de proceso, hermano, es que para mí era valioso cada día en esa cama. Para mí era valioso cada lección, cada vez que me provocaba gritar y gritaba, cada vez que no quería gritar y el Señor me decía, puedes llorar, puedes gritar, tienes que vivirlo. Vívelo, eso es adherente a tu naturaleza humana, eso es lo más hermoso que tienen ustedes, eso es lo que envidia el adversario, que ustedes son 100% humanos y van a ser 100% divinos como yo. ¿Cómo tú puedes imitar a alguien con quien no pasas tiempo? ¿Cómo puedes imitar a alguien que no atiendes? Con quien no tienes detalles, alguien de quien no aceptas un detalle, alguien de quien no permites que te haga una observación, que te haga una corrección. ¿Cómo tú puedes llegar a ser imitador o perfecta imagen y semejanza o testigo fiel de alguien al que no te acercas lo suficiente, con el que no pasas suficiente tiempo? ¿Cómo nosotros pretendemos ser participantes de su naturaleza si no queremos pagar el precio que nos corresponde? Porque para Él ser participante de la nuestra, Él pagó el precio como hombre de carne y hueso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con ese nivel de compromiso que no queremos tener con el Creador de todas las cosas? ¿Qué pasa? Que no podemos mantener los ojos puestos en el galardón, los ojos puestos en Él, en el autor y consumador de la fe, sin importar cuánto ruja la tormenta, sin importar cuánto amenace de hundirme. ¿Por qué no puedo entender que en Él todo lo puedo? ¿Cuál es la dificultad de entender el término todo? Todo lo puedo, es todo, no son algunas cosas. Alabanza. Hay un hermanito que ya tiene tiempo que no me escribe, que creo que fue por el YouTube que me localizó y bueno, comenzamos a escribir. Como entendí que Dios está tratando con ellos en su casa, sin pastorado, terrenal, nada, me dio como un celo de Dios por ayudarlo, además de que él fue el que me buscó con su esposa, y yo con mucha cautela, pero me doy cuenta que el varón lo está despertando el Espíritu Santo. Ahí no hay doctrina de hombre, hermano. Está pequeño, pero lo que el varón suelta por esa boca, y está pastoreando a su esposa, tremendo. Y el Espíritu Santo, aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. El Espíritu Santo me llevó a darle una palabra, el enemigo queriendo robarme la semilla. Ya no me acordaba lo que les iba a decir. Una batalla tremenda, hermano. Me llevó a exhortarlo en amor, porque se acostumbra mi hermano, mis amados, a estar buscando en las redes a la profeta tal para que ore por mí, al profeta tal para que ore por mí, a la profeta tal para que ore por mi esposa, al pastor tal, porque yo también pasé esa etapa. Creo que lo intenté 1 o 2 veces y el Señor no me dejó. Creo que una vez, lo recuerdo una vez, y en realidad no fue para que orara por mí. Yo necesitaba a alguien con quien hablar, y el pastor no me respondió. Que un pastor, no sé, tiene, no sé, ministerios conocidos y publica en redes y eso, no me respondió. Considerando que yo estaba pequeña espiritual, él es un bebé espiritual, hace rato que no sé de él. Y él me dice, ¿no?, que para que yo esté orando por su esposa, porque le ha escrito a otros profetas y no le contestan. Sin embargo, una profeta de tal parte le escribió y oró por su esposa y fue de bendición, y el Señor comienza a tratar conmigo.
Y me dice, pero es que Isaac oró por Rebeca. Fue Isaac no le dijo a su papá que ministrara a Rebeca. Y me decía que como él sabe que Dios me usa, pues que ore por su esposa porque él estaba seguro que Dios me iba a usar. El Señor no me dejó ministrar a la esposa, no me dejó orar por la esposa, sino que me llevó, como hizo el profeta, aleluya, que no recuerdo bien, que creo que fue la historia de la viuda y el cántaro y las tinajas de aceite, creo que fue Elías, ¿verdad? Elías o Eliseo. Busca el pasaje. El profeta, cuando supo la necesidad de la mujer, el profeta no fue a hacer el trabajo por ella. El profeta no le dijo, no, entierra tu talento, que yo utilizo lo mío y te ayuda a avanzar, para que cuando el profeta no esté, la persona se descarríe, ¿no? Y después dice que fue culpa de uno, porque hasta tienen el descaro de decirlo, porque hasta yo hasta he vivido eso. Gloria a Dios. Entonces, gracias Señor, me cubro con tu sangre. Y el Señor me llevó a irle dando esa palabra, ¿no? Y le decía que él, porque él me lo dice, por su misma falta de madurez, que él es una persona de mucha fe. Y que por eso es que él busca profetas de Dios, porque él sabe que los profetas de Dios lo usa, y que su esposa tiene, desde el COVID quedó como bastante maltrecha, con muchas secuelas, ¿no? Y yo le digo, no, eso no es fe. Tú tienes fe de que Dios me va a usar para sanar a tu esposa, pero tú no crees que si eres tú que ora por tu esposa se vaya a sanar. Entonces finalmente eso es incredulidad. Él me dice que no es incredulidad. Yo se lo vuelvo a repetir. Tú no pones en práctica, no utilizas lo que Dios te entregó, que tienes autoridad como iglesia del Señor Jesucristo para orar por los enfermos. Y le voy citando los versículos que el Espíritu Santo me da, porque no crees que Dios lo puede hacer a través de ti, crees que lo puede hacer a través de otro, pero entonces va a ser hecho por mi fe, no por la tuya. Eso es incredulidad. Sí, así está el pueblo de Dios. Y cuando uno le dice que no, hermano, bueno, le dan rienda suelta al enemigo para que ese corazón lo usen como un pipote de basura, porque es que los hermanos mayores están obligados a estar al servicio de las mascotas que ellos tienen, porque eso son ataduras que tienen los hermanos, aleluya. Mejor déjenme enfocarme, porque si no, no voy a terminar, me voy a molestar y voy a terminar reprendiendo. Gloria a Dios. Entonces, Señor, entonces yo le estoy respondiendo lo que él me pregunta. No, se vive lo mismo desde esta posición de madurez. Todo lo que viven los demás lo vive el maduro, lo vive el mayor. La diferencia es que, y yo sé que los hermanos mayores, en otros puntos de la tierra, hermano, ellos lo entienden, eso se entiende. Hay una conciencia clara de que es diferente, pero no es que sea más fácil. Al contrario, porque los ataques son mucho más rudos que cuando estabas pequeño, porque ya lo que van a tratar de hacer es tumbar de una vez a esa persona que ya se ha firmado en el Señor. Los pequeños los engañan con cualquier dulcito y tú ves que los hermanos están en error, en confusión, y eso le sirve al enemigo. Para él eso es suficiente. Por eso es que no quiere que yo hable, por eso es que cada día está más rudo para que yo avance, pero la gloria es de Jesús. Entonces yo le cuento eso. Igual es una resistencia feroz a diario para vivir y para practicar tu justicia. Es a diario. Aleluya. Entonces él me dice, y empeorará. El mundo entero dejará de estar bajo el maligno. Dejará de estar. Primera de Corintios 15, 21 al 26. Aleluya. Míralos. Mira esos versículos. Léelos con el entendimiento. Me dice, presentaré a mi Padre un pueblo que le adora en espíritu y en verdad. Los llevaré de vuelta a Él. Apocalipsis 7, 13 al 17. Me dice, no es Dios de muertos. Así que al 60% ya han sido vivificados. Se está refiriendo al Padre, ¿no? No es Dios de muertos. Así que al 60% ya han sido vivificados. Claro, al 60%, que es la primera porción, se alcanza la inmortalidad. Su cuerpo puede que se descomponga bajo la tierra, pero ya usted ha entrado en la vida eterna con la primera porción. Pero como están ahorita, no, amados, ahorita están al 30 junto con todos los demás. Por eso es que viene la zaranda, por eso es que viene la trilla. Y luego hay un premio, o sea, al 60%,
ya han sido vivificados. Aleluya. Me dice, se los presentaré a mi Padre. Mi Padre no es Dios de muertos. Y me dice Apocalipsis 7 del 13 al 17. No está hablando del grupo de hermanos maduros. Esas son las primicias. Cuando él me dice Apocalipsis 7 del 13 al 17, el siguiente grupo de primicias que alcanzó ¿qué? La inmortalidad, la primera porción, y dice, están delante del trono de Dios con palmas en la mano. Estos son los que salieron de la gran tribulación, serán presentados al Padre. Y me dice, y luego hay un premio, un galardón para los más esforzados y valientes. Es lo justo, claro. Mira el ejemplo, Esther y Mardoqueo. Después está el resto que también son míos. Es cuestión de asignación. Pero, porque así me dijo, pero no significa que el resto sea de menos valor a nuestro ojo. O sea, porque hay Esther y hay Mardoqueos, porque hay Abraham, porque hay David, porque no significa que los demás son de menos valor para nosotros, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes bien, aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Aleluya. Visión. El Señor Jesucristo se regocija y ríe. Aleluya. Mientras me cita el verso y me muestra a Moisés, a Josué y a Enoc, a Abraham, a Eliseo, a Elías, y me dice, ¿no recibió Enoc un galardón diferente a Abraham? Bueno, viéndolo desde lo que ya hemos aprendido y hemos recibido por revelación, Enoc fue traspuesto, Enoc fue llevado en cuerpo por Dios, ¿no? Y yo le digo, de más que sí, Señor. ¿Y te parece poca cosa lo que le di a Abraham solo porque llegó último que no? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Como el maestro interpreta su palabra. Y eso era lo que le molestaba a los fariseos de antes. Y eso es lo que le molesta a los fariseos de hoy. Que sus palabras son espíritu y son vida. Aleluya. Abraham llegó último que no. ¿Y te parece poco lo que recibió Abraham? Sorpresa. Me quedé sorprendida. Le digo, no. Recibió poca cosa Jacob porque llegó después que José. No. Antes bien, hay sorpresas. Pues los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Esta palabra ya Dios nos la ha dado. Ya la compartí antes. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más y me lo dijo tan acentuado que mire cómo, vamos a ver, mire cómo está más grande aquí. ¿Ve? Dando más abundante honor al que le faltaba. Y ya se los he dicho, pero aún no creen. Y me habló con tanta tristeza porque la incredulidad es lo que no permite que Él trate con su pueblo. No saben ni se esfuerzan por acomodar lo espiritual a lo espiritual. Se dejan envolver y confundir, aleluya. Lean el resto de los versículos. Estoy hablando de lo que me dio en 1 Corintios 15, 21 al 26, aleluya. Yo sigo estudiando, aleluya. 1 Corintios 15, 20 al 26, sigo estudiando. Leyendo con el entendimiento. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de lo que durmieron es hecho. Luego, lo que son de Cristo en su venida. Luego el propósito como fin, como finalidad. Es decir, Señor Jesús, como me lo explicaste antes. Entonces el Señor continúa hablando. El mundo entero dejará de estar bajo el maligno y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aún habrá muerte en ello en el 60%, porque aún la carne se puede descomponer. Pero cuando me decía aún habrá muerte, me hizo el énfasis en mi entendimiento de que Él no ve la muerte como nosotros la entendemos, como el ser humano la entiende. De esto también ya lo hablamos. Por eso les dijo que repasaran, que se devolvieran y empezaran a repasar los videos. No están estudiando, están viendo los videos, fascinados, algunas cosas la anotan, todo lo anotan, algunas cosas la leen, pero no es un ayuno, un tiempo de ayuno, de sometimiento, de vigilias, de matutinos, hasta entender un tema. Eso es lo que se quiere para que su espíritu pueda despertar y terminar de alinearse, ser libre. Es la palabra lo que nos va a libertar.
Es la palabra pura, revelada, la que nos va a preparar para ese tsunami, para ese de repente. Aún habrá muerte en ellos en el 60%, lo cual será quebrantado a la final trompeta. Sí, esa es su orden, está en su palabra. Y una vez completado vendrá el fin como propósito. Apocalipsis 22, del 1 al 5. Tengo una visión. No tengo palabras para describir lo que veo y siento. No es la primera vez que el Señor me muestra esta visión de Apocalipsis 22, 1 al 5. No es la primera vez y cada vez es... O sea, es estar allí, hermano, y que tu espíritu pueda saber que todo forma parte de un ser vivo, que todo está bien, no sé cómo explicarlo. Hay una calidez en mi espíritu y sabía que no es luz del sol. Se ve una atmósfera tan brillante y personas en diferentes actividades. Y me dice, ya lo dije, no es ni será como creen, como esperan o como han entendido. No han entrado ya los mayores en mi reino. Te das cuenta que sin discernimiento no entenderán nunca nada. Han cambiado muchas cosas a nivel espiritual y no lo notan. No lo disciernen. Aleluya. Gracias, Señor. No lo notan. Ya saben. Ya conocen a su hermana. No me gusta estar con poses porque eso no es de Dios. No lo disciernen. Gustan de poner... Ay, Dios mío, qué disparate, Padre. Eso es porque escribo muy rápido. Los ojos naturales en todo cuanto les rodea y no lo acomodan a lo espiritual. ¿Qué has notado? Me dice. Mucha paz y gozo. Aparte de que se siente en el espíritu como la oscuridad ha cubierto la tierra, casi todos los días estoy como en un gozo y en una paz tremenda. Entonces me dice, entonces podrías decir que viven lo mismo que los más pequeños, pero desde el gozo y la paz que les doy. Así es. Pero es que estamos aquí en la tierra. José estaba en la tierra, desde una posición de autoridad. Le digo, es así. Vivo lo mismo que los más pequeños, pero desde la paz y el gozo que tú nos das. Me dice, ¿consiste mi reino entonces en cosas terrenales, Sara? ¿Consiste mi reino entonces en comida y bebida aunque estén sobre la tierra? No, para nada. ¿Consiste, Señor Jesucristo, en justicia, paz y gozo en el Espíritu? Le respondo y me dice, Y después me dice, te dejo que medites en lo que te estoy diciendo. Es como que por ahora terminamos, ve y medita en lo que te estoy dando. Medita, sí. Es necesario para entender lo que te doy, mi amada. Y esto se lo digo a todos. Aleluya. Vamos a ver. Aleluya. Vamos a entregar este video. Aleluya. Gloria a Dios.